Fíjense ustedes que lo que ustedes me han pedido, justamente la dimensión, la Eucaristía y su dimensión social. La Eucaristía y su dimensión social. Y el diseño, el dibujo que yo le he puesto a ustedes, ya le comienza a hablar, ¿sí o no? Ya le comienza a hablar. El pan de la Eucaristía tiene que comprometernos para trabajar para que ese pan material pueda llegar a toda la mesa del mundo, de la humanidad. Se tiene que dar ese matrimonio, se tiene que dar ese casamiento, porque si no se da, no fue Eucaristía en nuestras vidas. Dejó de ser Eucaristía. La Eucaristía no existe para ella misma. La Eucaristía es para hacer comida, para nutrir, para lanzar, para que la gente se vaya a la calle a trabajar. Es para eso la Eucaristía. Así como la palabra de Dios no es para ella misma, sino para alimentarnos a los cristianos, para hacer foco, para hacer linterna y decirnos cuál es el camino que nosotros tenemos que vivir. Lo mismo es la Eucaristía. Por eso yo quiero partir con ustedes como punto de partida por esta grande pregunta, que es la pregunta por el fundamento. ¿Dónde se sustenta la dimensión social de la Eucaristía? Esto es muy importante. No podemos comenzar a hablar de un discurso social sin saber la raíz de la Eucaristía. La Iglesia no puede lanzar un discurso social sin tener como alma de ese discurso las Sagradas Escrituras y las tradiciones también. Pero la Sagrada Escritura es su alma, como la Sagrada Escritura es el alma del cristiano y de la cristiana, y como es el alma de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Y por eso parto con esta frase bíblica, que es una frase dicha por Jesús. No hay duda que fue Jesús que la dijo. Vine para que todos tengan vida. Vamos a decirla todos juntos. Fuerte. Mucho más fuerte para que no se duerman. Fíjense que esta frase está directamente en conexión con la teología de la creación. Con la teología de la creación. Aunque el Génesis se escribió después. Quiere decir que el Génesis no es el primer libro de la Biblia porque fue el primero en escribirse, no. Pero bueno, fíjense los verbos que utiliza el Génesis cuando habla de la creación. Produzcan, multiplíquense, fructifiquen. La vida en abundancia, la vida del Edén, la vida del paraíso, esa vida que es para ser traducida y encarnada en la realidad, hecha tierra, hecha sudor. Fructifiquen, multiplíquense. La promesa de la tierra que emana leche y miel no es cualquier tierra, no es una tierra seca que Yahvé le promete al pueblo, es una tierra que emana leche y miel. Toda esta teología ustedes ven que se van entrelazando, pero con esta frase de Jesús: vine para que todos tengan vida y vida. Fíjense que yo no comencé a hablar todavía de la Eucaristía, pero ya estoy hablando de la Eucaristía y ya estoy hablando de la dimensión social de la Eucaristía, porque estamos tocando lo que serían las raíces sociales de la Eucaristía. Las raíces sociales de la Eucaristía, la promesa de la tierra, la vida humana por encima de todo. La vida humana por encima de todo. La vida humana. Eso es una frase de la doctrina social de la Iglesia, que los han dicho todos los papas que han pasado por nuestra Iglesia.
¿Qué significa vida en abundancia? Crecimiento de la entera persona, acceso a todos los medios y oportunidades para que el ser humano pueda crecer integralmente, no solamente biológicamente. Para que pueda crecer biológicamente bien, ese ser humano, una vez que nace, necesita de las oportunidades de educación, oportunidades de la leche, oportunidades de la medicina, oportunidades para crecer espiritualmente. Por eso la iglesia tiene todo el deber, y no solo el deber, sino el derecho de hablar de la fe en todos los espacios, incluso en todos los espacios públicos, en los espacios políticos, porque el ser humano es un ser religioso. Y la Eucaristía tiene que llegar a esos espacios. La Eucaristía tiene que decir su palabra, donde se decide la vida de los pobres, la vida de los pueblos. Porque el que es Eucaristía es Jesús, que dijo: vine para que todo tenga vida, y no cualquier vida. Y Dios lo confirma en el Génesis, cuando dice: cada vez que creaba alguna cosa, y vio Dios que era. Y el texto original bíblico, la mejor traducción, dice: así fue. Para decir, nadie lo puede negar. Nadie puede decir lo contrario. Eso es así. Por eso decimos palabra de Dios. Decimos que así, para decir así fue. Tú no lo puedes negar. Fue así. Dios Yahvé, memoria libertadora. El padre anterior ya decía, ¿verdad? Comentaba un poco este memorial, pero quisiera comentarlo en esta perspectiva. Yahvé baja. Yahvé no se queda en el alto. En aquel tiempo nadie podía tener ese contacto directo con Yahvé, con la imagen de Dios. Solamente era el faraón, el rey, el que se podía comunicar. Pero ya en el Génesis Dios se comunica con Agar directamente. Pero aquí Dios baja. Fíjense, ya nos está hablando de la encarnación. Yahvé baja. Y Yahvé baja porque el pueblo está muriendo, porque al pueblo hay que libertarlo, porque el pueblo está sufriendo. Yahvé baja para hacer Eucaristía, para oír al pueblo. Si hay alguien si el Dios Yahvé se diferencia, es porque el Dios nuestro, es Yahvé, tiene oído, dice el profeta, tiene boca, oye, ve, oye al pueblo, ve al pueblo. No es un Dios muerto, es un Dios vivo, que vive, que está. Los símbolos libertadores, el bastón, el ángel, la nube que condujo a Israel. Yahvé que conduce la historia del pueblo hacia la Pascua. Qué bonito, lean el Éxodo 14, capítulo 14. Cuando el pueblo necesitaba que la nube estuviera detrás, la nube se colocaba detrás para empujar, para dar aliento, para consolar. Y cuando necesitaba que la nube se colocara hacia frente, allá estaba la nube, para indicar el camino, para hacer linterna, para decirle al pueblo: por aquí es que ustedes tienen que caminar rumbo a la Pascua de la liberación, que es el fundamento de la Pascua de Jesús. Jesús era judío, era israelita, nunca lo dejó de ser. Judío, israelita, celebraba la Pascua. Este es el grande árbol que los israelitas, cuando estaban en el desierto, aquel maná, fíjense que un árbol simple, y los israelitas, caminando por el desierto con toda esa queja, le decían a Moisés: nos vamos a morir, vuélvenos a llevar a la esclavitud. Y Dios le manda el maná, un árbol pequeño, fíjense las hojas como son, muy simples. Las flores son rosaditas, pero simples. Y de ese árbol se derramaba una agua que al caer en la tierra y con la noche se congelaba y parecía miel. Tenía
tiene un contenido de nutrición fuerte. Y el pueblo, según la tradición, de aquí el pueblo se alimentaba. Conseguía como ese alimento que le daba fuerza y que le daba como nutrición. No quiero excluir otras posibilidades, no hay otras posibilidades. Simplemente lo que quiero indicar es que como el mismo pueblo era consciente de que Dios les acompañaba, de que Dios estaba con ellos, de que Dios estaba dándose, que la Eucaristía es un darse. La Eucaristía es un darse. Dios que se dio a través del Hijo. Pero Dios comenzó a darse desde el inicio. Es darse. Si usted no se da, usted no vive la Eucaristía. Presencia profética, Dios que se da en los profetas para defender la Pascua de libertación. La Pascua que alimenta, que nutre, que da fuerza, que no permite la esclavitud, que no permite la exploración, que permite que todos los hijos e hijas de Dios se sienten en la misma mesa. Y por eso Dios envía profetas en la época, por ejemplo, más difícil que vivió el pueblo, de la exploración, los latifundistas, los grandes exploradores. Ahí Dios manda a Amós, a Habacuc, Miqueas. En la época donde el pueblo necesitaba consolar, Dios se dio, Dios se hizo Eucaristía. Y Dios se hizo Eucaristía en el consuelo, en la esperanza. Y por eso, para el consuelo, envía a Isaías, Ezequiel. Cuando el pueblo está en el destierro, Dios le sigue acompañando y saca al pueblo del destierro y lo trae de nuevo otra vez. Y le envía profetas para que le ayuden al pueblo a organizarse, porque todo lo habían perdido, la tierra, el templo, eso que le daba identidad al pueblo. Y Dios le envía profeta para que él ayude al pueblo a organizarse, a repartir la tierra de manera justa. Dios se manifiesta, fíjense, este es un texto bíblico muy interesante, denuncia de los falsos pastores. Y ustedes dicen, pero ¿a qué viene la hermana aquí con esto de la denuncia de los falsos pastores? Sí, el pastor que no solamente podemos entender el obispo, el sacerdote, la hermana, todo cristiano. Pastor es aquel que se hace Eucaristía y cuida a las ovejas. Y por eso Dios en Ezequiel dice fuertemente: ustedes no reanimaron a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaban enferma ni curado a la que estaban herida, ni han traído de vuelta a la que estaban extraviada, ni buscado a la que estaba perdida. Yahvé Goel, la figura del Goel en Israel es la figura del Redentor, del que viene a redimir, del que viene a rescatar, salvar. ¿Qué es lo que hace Jesús en la Eucaristía? ¿Hace qué Jesús en la Eucaristía? Se entrega para rescatarte a ti, para que tú tengas vida, y no cualquier vida. Y no cualquier vida. Dios se hace Goel para salvar al pueblo, para que el pueblo en él tenga vida. Hay un texto bíblico que dice concretamente: miren, si ustedes no cuidan a mi pueblo, yo se lo voy a quitar de las manos. Yo lo voy a cuidar. Es lo mismo que está diciendo el profeta aquí. Esa actitud de Yahvé, todos estos textos bíblicos van a hablar de ese Goel. Y aquí llegamos. Otra vez volvemos a Juan. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó. ¿Para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Y aquí hay varias cláusulas donde Jesús se identifica. Desde el principio Jesús es Eucaristía, porque desde el principio Jesús se dio.
Por eso ya el Evangelio de Juan nos lo presenta. Yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Mucho antes de lavar los pies y de la institución concreta de la Eucaristía, ya Jesús dijo que Él es pan. Ya Jesús dijo que Él es Eucaristía. Ya Jesús nos dijo el para qué Él vino, para qué está entre nosotros. Soy la luz, yo soy el camino, la verdad. La encarnación de la palabra. La palabra que se hizo carne. ¿Quién es que nos dice eso? El prólogo de Juan. La nueva creación. Es el prólogo de Juan. La palabra se hizo carne. Vamos a ver qué es lo que eso quiere decir para nosotros cristianos. La palabra se hace carne para ser comida. La palabra se hace carne para ser comida. La palabra se hace humanidad. La palabra se hace humanidad. Nosotros tenemos que subrayar mucho esto, en vez de subrayar que se hizo, que la palabra en Belén, no, la palabra se hizo humanidad. En Belén, en Jerusalén, en Dominicana, en Filipinas, en Sudán, la palabra se hizo humanidad. Humanidad se hizo en el mundo, en la historia. La palabra, el altar de la Eucaristía, por eso, el altar de la Eucaristía, ¿quién es? Es la historia. Es el altar de la Eucaristía. Nosotros ponemos aquí, si esto fuera una iglesia, vamos a colocar el altar aquí, ¿verdad que sí? Pero esto aquí todo está geográficamente situado en el mundo, en la historia. Por eso hay un momento en que el sacerdote le coloca un poquito de agua, ¿verdad que sí? Para indicar siempre esa unión indivisible que no la podemos dividir entre la humanidad, el mundo, la humanidad, la historia, lo divino. Eso tiene mucho significado. Yo le doy algunos apenas bíblicos, ¿verdad? Los liturgistas dirán otras cosas. Pero es ese cruzamiento, donde no es que una cosa está allá y la otra está aquí. Hay esa convivencia, ese modo de existir, de ser. Por eso digo una frase: no hay Eucaristía sin encarnación. Si no hay encarnación, no hay Eucaristía. Así como no hay cristianismo si no hay historia. Esto es muy serio para nosotros los cristianos y las cristianas. Si algo distingue la religión católica de todas las otras religiones, es que nuestra religión es una persona. La persona de Jesús. Las otras religiones, filosofía, qué sé yo, una serie de cosas. Pero el encuentro tuyo en la fe es con Jesús. Jesús es una persona. Y eso ya lo dijo Ratzinger, nuestro ex papa, querido papa, ¿no? Benedicto. No nos hacemos cristianos por proselitismo. Nos hacemos cristianos por una persona que sedujo el corazón, que conquistó la historia, que conquistó la humanidad, y esa persona es Jesús de Nazaret. Eso es lo que distingue nuestro cristianismo. La persona de Jesús. Con un proyecto. Jesús no es una ideología, es una persona encarnada que vino y que está y que continúa a estar. Le pongo esta imagen tan significativa. Fíjense ahí que toda la Trinidad, ¿qué está haciendo ahí la Trinidad? ¿Ustedes lo pueden ver? ¿Qué está haciendo ahí la Trinidad? ¿Ustedes identifican los personajes que ahí están? ¿Quiénes son los personajes? Padre, Hijo y Espíritu
Y en el centro, ¿quién está? Un humano. Un humano. Y es cualquier humano que está bien vestido aquí, así como ustedes están y yo estoy. ¿Cómo está esa humanidad? Desvalida, sin fuerza. Esa Eucaristía, la Trinidad dándose, encarnándose, levantando la humanidad. Fíjense la manera, la posición como está cada uno de ellos. ¿Qué está haciendo el Padre? Abrazando, sosteniendo. ¿Y qué está haciendo el Hijo? Agarrándolo, sirviéndole. ¿Qué texto le va a recordar a ustedes eso que está haciendo el Hijo? El lavatorio de los pies. Que ahí vamos a llegar para yo decirle algo muy importante que acontece ahí. Porque lavar los pies, ella es la Eucaristía para Juan, para el cuarto evangelio. Sosteniendo la humanidad, levantando la humanidad. La Eucaristía es para vivirla, es para levantar la humanidad, es para luchar, para que esa humanidad se transforme, para que ese ser humano tenga vida, pero no cualquier vida, sino vida en abundancia. Entonces, fíjense ese movimiento divino de amor, de comunión, de coinonía, del misterio de la Trinidad, que envuelve a la humanidad y la conduce hacia la realización. En su centro, la humanidad de los anahuíns, los pobres de Yahvé. Jesús fue pobre de Yahvé, fue el pobre. Ahí le ponemos el artículo, el pobre de Yahvé, los anahuín. En su centro esa humanidad. Y Dios que está ahí, y Jesús que se arrodilla para decirnos a nosotros, la Eucaristía es arrodillarse. El cristiano y la cristiana es invitado a través de la Eucaristía a inyectar una nueva lógica en la sociedad. No la lógica del poder, la lógica del servicio. Y eso lo vamos a ver cuando yo le presente un poquito a ustedes el lavatorio, lavar los pies. Pero fíjense qué bonito esta dimensión de toda la Eucaristía dándose. Y la Iglesia ya dijo en Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Por eso dice el Papa Francisco, quiero una iglesia pobre, compléteme la frase, entre los pobres. Eso es del Papa Francisco. Quiero una iglesia pobre, entre los pobres. El Papa se identifica, ¿no?, con esta, en la Eucaristía es un llevar todos estos gozos, todas esas alegrías, para que esa Eucaristía nos inyecte esa energía vital y nos lance al mundo. No para que nos quedemos ahí, cantando canto bonito, que es muy bonito cantarlo y nos ayuda, pero si esos cantos no nos arraigan en el mundo de la historia y nos lanzan a pelear por la comida de los pobres, para que nadie se robe el dinero, esa Eucaristía no se hizo carne en nuestra vida. Le faltó encarnarse y se tiene que hacer carne. La Eucaristía. Misión al servicio de los más pobres y oprimidos. Aquí ya Jesús, después de vivir varios tiempos, ¿no es?, trabajando con su Padre, este fue el primer texto. Y este es un texto que los exégetas no dudan, que fue dicho por Jesús y que ya lo ha dicho el profeta Isaías, pero que Jesús lo hace suyo, lo identifica, lo hace carne. Ese texto que habitó la vida de Jesús.
El Espíritu del Señor, vamos a leerlo juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. No necesita comentario porque el texto bíblico habla por sí mismo. Y después nos dirá en Mateo cómo Jesús se identifica su persona con los rostros más empobrecidos. Tuve hambre y me diste de comer. Ustedes pueden seguir leyendo. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Fíjense cómo la Biblia lo sabia, ¿no? Que es Jesús, esa sabiduría de Jesús, hacerse Eucaristía. Hay un momento en que yo tengo que vivir la profecía defendiendo en los espacios políticos y económicos la vida de los pueblos. Y lo debo hacer, pero hay un momento cuando esa humanidad no se vale por sí misma, porque tiene tanta hambre, entonces tengo que vivir la Eucaristía como la vivió Teresa de Calcuta y como la vive también mucha vida religiosa en todos los países africanos, y como la vivimos en estos momentos, que si en Venezuela, con todos los problemas que hay, y en otra realidad, y como la vivimos también aquí. La iglesia, hay un momento en que por eso da la comida, se solidariza, hace esa obra de caridad, pero no se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí. Tiene que llevar la Eucaristía en el altar de esos políticos que muchas veces nosotros no lo soportamos, hablamos mal de ellos y lo tenemos que hacer, pero la iglesia tiene que sentarse ahí. Los cristianos tienen que ir allí a decir otras cosas desde la fe, hacer Eucaristía en ese altar político que a veces es corrupto. La Eucaristía tiene que decir otra cosa y tiene que llegar hasta ahí por medio de sus cristianos. Es lo que identificaron también las diferentes conferencias de los obispos, Puebla, Medellín, Aparecida, la carta pastoral de los obispos dominicanos en su número 37. Eucaristía, modo de Jesús darse. La vida toda de Jesús, vamos a decirlo todo. La vida toda de Jesús fue Eucaristía. Nosotros hemos aprendido, y así lo escriben muchos los documentos de la iglesia, y el Padre, ¿verdad?, nos los ha dicho muy bien. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros descubrimos una riqueza inmensa. Y podemos darnos cuenta que la vida de Jesús, toda ella fue una Eucaristía. Filipenses 2. Y Jesús, siendo lo divino, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino renunció, la kenosis total, el abandono total. ¿Ustedes quieren más Eucaristía que esa? Renunciar a todo para hacerse pan, para alimentar tu vida y para lanzarte al mundo, para lanzarte a tu familia, a vivir una manera nueva. Y desde el principio que Jesús coge el texto bíblico, ya comienza a hacer Eucaristía. Yo vine para libertar a los oprimidos, para que la gente vea, la causa de su exploración, para que la gente entienda y sepa leer la realidad con ojo nuevo y sepa decir de dónde me viene el hambre. ¿Por qué no tengo los materiales de la escuela para poner a estudiar a mis hijos? La gente, Jesús mismo, le lanza la pregunta a la gente: ¿por qué tú tienes la barriga vacía? Ayudó a ver, misión de Jesús, ayudar a leer la realidad, entender la realidad y encarnarse en esa realidad. Todo
todo lo que Jesús hizo, predicando a la multitud, caminando sobre la calle polvorienta de Galilea, dando vista a los ciegos, libertando a los oprimidos, proclamando el año de gracia del Señor, dando vida. Vean ustedes lo que hizo con el hijo de la viuda de Naín. Levántate, y lo puso en medio. No lo puso en la periferia, lo puso en el medio. Jesús coloca al débil en el medio, a la mujer desintegrada, a la mujer calumniada, a la mujer explotada, a la mujer condenada, a la mujer deshecha, la coloca en el medio y le dice a la mujer: vete en paz y no vuelvas a pecar. Y le dice al ciego de nacimiento: levántate y anda a Siloé, que quiere decir enviado, para que recupere tu vista. Y ese ciego va a defender al nazareno con alma, uña y diente ante las autoridades judías. Jesús que se da levantando, liberando. Ese es el modo de Jesús darse, entregándolo todo. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, como yo le decía. ¿Qué quiere decir comer la carne de Jesús? Comer la carne de Jesús, que en su lengua original, Sar, ese Jesús que no experimentó la corrupción, como nos dice el libro de los Hechos, que pasó por el mundo, pero sin ser, pasó por el mundo. Comulgar es pasar por el mundo, pero sin ser del mundo. El grande desafío que lanza el Papa Francisco: no a los mundanismos, al mundanismo espiritual, al mundanismo que me hace indiferente ante los sufrimientos de la gente, al mundanismo que no me permite ver lo que pasa a mi alrededor, al mundanismo que hace que yo tenga el último celular del mundo y no importa. A todo ese mundanismo el Papa nos llama a decirle un no. Comulgar es asumir la causa de Jesús, el destino de Jesús, la misión de Jesús. Porque carne significa no la carne física para el Evangelio de Juan. Es la vida. Es la palabra que se hizo. ¿Y quién es la palabra? ¿Y Jesús solo es carne? No. Asumió, ¿verdad? Pero no es solo carne, como tú tampoco eres carne solamente. La vida, todo lo que Jesús es, su modo, esa manera de abrazar la humanidad, esa manera de abrazar el mundo, de ser comida para el mundo. Llamada del Papa Francisco, desafía a revisar nuestros individualismos, nuestra vida de bienestar, nuestra vida de gloria, para poner como antídoto el Evangelio, la Eucaristía. Convoca a dar un no radical a una economía de exclusión y de iniquidad, porque esa economía mata. No a la idolatría del dinero y a la dictadura de la economía sin un rostro. Sin un rostro. Porque no tiene un objetivo verdaderamente humano. Ese dinero que gobierna en lugar de servir. Con suma firmeza, dice Francisco, el dinero debe servir y no. ¿Qué hace el dinero, queridos hermanos y hermanas, en nuestro bolsillo? ¿Para qué usamos el dinero? Nosotros que comulgamos todos los días, que vamos a la misa, ¿qué uso le damos al dinero? Una pregunta radical nos lanza el Papa. Celebración de la Pascua, la última cena. Y yo quiero detenerme solamente en este gesto, lavar los pies. Lavar los pies a alguien era un oficio de esclavo, era un oficio del bandido, del ladrón, del que estaba fuera de la sociedad, del que no tenía identidad, del que no tenía cédula, del que no tenía un nombre inscrito
el que no era registrado. Eso era el esclavo. Y Jesús, al lavar los pies, se hace como un libre o como un esclavo. Pero para darle una grande lección a todos los cristianos y cristianas. Empezando por Pedro, que le negó, que le dice, no, tú a mí, ¿cómo es? Dice Jesús, si no te deja lavar los pies, no eres de los míos. Porque tú tienes que entrar en otra lógica. Tú tienes que entrar en la lógica de la Eucaristía, que es este gesto que yo estoy haciendo aquí en este momento. Los sinópticos hablan de institución de la Eucaristía. Juan va a hablar de lavar los pies. Pero ya antes había dicho, ¿no? El pan, Jesús y eso. La lógica de la Eucaristía entre nosotros. ¿Cómo es que los hermanos y las hermanas tenemos que vivir? Hechos de los Apóstoles. Y la gente miraba cómo los cristianos vivían y el número de cristianos aumentaba cada vez. No es la prédica bonita lo que va a llenar la iglesia de gente. No es el hablar bonito, las grandes teologías ni las grandes doctrinas la que llenan la iglesia de gente, porque no fue esa la que se acerca a Jesús. Es la vida, es el testimonio, es la martiría, es la profecía, es lo que tú haces, cómo ven que tú vives. La justicia tiene que verse en ti y tiene que decir, ahí va el hombre justo, porque es un hombre de comunión, es un hombre de Eucaristía, el hombre justo, honrado. Ese Jesús que lavó los pies, que entró otra lógica al mundo, no la lógica del imperio romano, no la lógica que tenían los discípulos. Por eso Pablo no acepta, Pedro no va a aceptar que le lave los pies, porque Pedro tiene en su cabeza lo que tenían los discípulos. Por eso Juan y Santiago, Señor, cuando tú mueras, ¿dónde nos vas a poner? ¿Uno al lado? Porque ellos pensaban que la lógica de Jesús era justamente el poder, el mesianismo, el rey, el que va a resolver todo. Y eso no es lo que Jesús va a traer, es la kenosis, es el servicio, es la dimensión de diaconía de la iglesia, que no es para ser vivida por el diácono permanente ni por el diácono transitorio. Es la diaconía de la vida cristiana, que todo hombre y toda mujer cristiana debe vivir. El servicio, no la lógica del poder. ¿Cuántas capillas, cuántas iglesias, cuántas comunidades no se destruyen porque la lógica que seguimos no es la lógica del servicio, no es la lógica de la fraternidad? Y los chismes comienzan por ahí, a hablar mal del otro. ¿Y cuántas comunidades que solamente está la capilla parada, llena de gente, pero ahí no hay Eucaristía? Se celebra la Eucaristía, pero no hay Eucaristía. Lo que hay es división, pero no Eucaristía. No hay lógica, no hay servicio, es otra cosa lo que hay. Fíjense, el Cordero Pascual, miren qué interesante este texto bíblico. Lo que dice, Él se redujo a nada. ¿Qué quiere decir a nada? ¿A nada? A nada. Es la identificación más radical de Jesús con lo que no tiene nada. Eso es de Pablo. Lo que no tiene nada. Una frase que está en una de las cartas auténticas de Pablo. Jesús se redujo, se vació a sí mismo, tomando la forma de un siervo. La Eucaristía es la lógica del de ser, no de subir. Y nosotros eso es lo que nos mata, porque queremos la lógica de la subida, no la lógica del bajar. Y la Eucaristía no entra a nosotros en esa lógica. ¿Dónde está tu hermano esclavo? Tu hermana esclava, a quien tu discípulo misionero. Discípulo misionero, miren que no tiene la I ahí, es seguido. Discípulo misionero de Jesús tendría que lavar los pies. ¿Dónde está? Identifícalo.
Los pobres, dice Francisco, viven hoy la exclusión. No pertenecen a la sociedad, están fuera, no están en ella ni abajo, ni en la periferia ni siquiera. Es lo que él le llama, en palabra textual de él, desecho, lo sobrante de la sociedad. Lavar los pies para Jesús es Eucaristía. Los que quieran seguirle deberán entrar en su lógica de servicio, de ketnosis, aprendiendo a vivir, a servir a los hermanos y hermanas como él lo ha hecho. Este gesto final es testamento de que solo dándose, entregando la vida, esta es fecunda y llena de vida a otros. Esta vida de Jesús, esta vida que se hace Eucaristía, Eucaristía, alianza y compromiso. Fíjense ese credo memorial. El credo memorial, la Pascua, Jesús en el altar, en la institución de la Eucaristía, es el Cordero, pero no cualquier Cordero. En Jesús se consuman todos los credos del pueblo de Israel. Esos credos que tienen mandato imperativo, que no son indicativos, y los imperativos te ordenan para que tú lo realices. No solo para que tú lo cantes, sino para que tú lo realice, lo rece, lo proclame, lo canta, pero también lo vive. Entonces, un pan, pero ese pan que es también no un pan bien hecho. No, ese pan es golpeado, abofeteado, azotado, sentenciado y por último, el que no es azotado. Si tu vida no sufre ningún azote, si tu vida no es abofeteada, si tu vida no es golpeada, no es sentenciada, y si tu vida no es crucificada, ¿tú puedes ser Eucaristía? No. Ese pan de Jesús no se hizo Eucaristía en tu vida. Recuerda, le dice Yahvé, no matará ni oprimirá a los extranjeros. Yo te mando, observa el día del sábado. Yo te ordeno, actúa con justicia. Y dice el Salmo, la justicia y la paz. Actúa con justicia. ¿Cómo actúo yo en mi vida? Empezando por mi propia casa. A lo mejor con la empleada que tengo en casa. Yo le doy día libre. El sábado es la liberación. Y es la liberación para todo el mundo. No, el sábado no es solo para santificar la fiesta y ir a oír misa todos los domingos y fiesta de guardar. No, los cristianos tenemos que releer otra vez ese mandamiento. Porque hasta que en la Biblia no solamente existe una única modalidad de los mandamientos, existen tres. Entonces nosotros tenemos que rever eso. No oprimir, y no oprima desde tu casa, empezando por tu casa. Mira a ver qué tú haces con la gente que tiene a tu alrededor. ¿Los oprime? ¿Le da día libre? ¿Para ello hay año jubilar? ¿Qué hay? ¿Qué tú haces? La Eucaristía a la luz de Pablo, exigencia de fraternidad y solidaridad. La Eucaristía a la luz de Pablo desafía a corregir las diferencias sociales. Compromete a la vivencia de una justicia más comunitaria, a no conformarse con un asistencialismo camuflado de caridad. Hay ayuda solidaria que nosotros la hacemos, pero camuflada de caridad. Pero detrás hay otras cosas. Detrás la conciencia está callada. No convive con las divisiones. En la iglesia donde hay divisiones, donde no hay fraternidad, donde no hay solidaridad, ¿se puede celebrar la Eucaristía? Nosotros vamos a ver que eso invalida la Eucaristía, según Pablo. Donde hay chisme, donde hay disputa por el poder, donde hay división, eso no lo digo yo, lo dice Pablo. Invalida la Eucaristía. Pueden leer ese texto bíblico, ¿no?
esa desigualdad, donde se hacen bandos en la comida, donde no se sientan en la misma mesa, donde se avergüenza a los que no tienen nada. La no práctica del ágape cristiano entre los hermanos y hermanas invalida la Eucaristía. Cuando nosotros decimos en el momento de comulgar, los que no están preparados, por favor, que no se acerquen. ¿Lo estamos haciendo bien? Yo no sé, revisemos eso. Porque yo puedo acercarme porque estoy casado por el matrimonio y según estoy bien me puedo acercar, pero puede ser que yo soy la que estoy invalidando la Eucaristía, porque yo no vivo la comunión, porque yo no vivo la solidaridad, porque yo soy chismosa, porque yo no dejo al otro crecer como hacía Juan Bautista, que dejaba que Cristo creciera en la comunidad, que aparecieran nuevos líderes, que la comunidad creciera. Es una revisión que Pablo nos lanza. Y Pablo se conecta a la voz profética. Ahorita ustedes hablaban de la voz de la profecía. Los profetas hablan de la Eucaristía. Los profetas hablan del falso culto. Del falso culto. Y Pablo se conecta, al decir esta frase, Pablo se conecta directamente con la tradición profética. El culto religioso que se realiza, dice Amós, viviendo en la justicia y la falta de solidaridad y fraternidad, es un culto que no solamente desagrada a Dios, sino que se convierte en una burla, en una ofensa a Él. Léanse Amós. Yo odio y aborrezco sus fiestas y no me agradan sus celebraciones. Por más que me ofrezcan víctimas consumidas por el fuego, no me gustan sus ofrendas, ni me llaman la atención sus sacrificios. Váyanse lejos con el barullo de sus cantos, que ya no quiero escuchar la música de sus arpas. Quiero que la justicia sea tan corriente como el agua y que la honradez crezca como una torrente inagotable. Profeta Amós, en unión directa con Pablo. Advertencia paulina. En resumen, en la mesa del Señor hay que esperarse uno al otro. Hay que esperarse uno. Nadie se puede adelantar. ¿Por qué los pobres no tienen comida en el mundo? ¿Por qué? Porque muchísimo la élite se adelanta. Y cuando van los pobres a buscar la comida, ya no hay. El problema del hambre del mundo no es que no hay comida, porque en el Génesis nosotros vimos que Dios se dio y que Dios fecundó la tierra y que Dios la multiplicó para que todos sus hijos e hijas tengan comida. De eso se encarga Dios, de hacer producir la tierra, pero del egoísmo, del acumular, de la opresión que destruye la dimensión más profunda de la Eucaristía, de eso nos ocupamos nosotros. De destruir, de hacer que la Eucaristía no sea un altar en el mundo, donde se reparte el pan. Son varios verbos que Jesús usa, nada más no usa un solo. Comió, dio, partió, varios verbos, para decir que Jesús se dio totalmente, se entregó. La comunidad debe examinarse y discernir para evitar condena. Este año eucarístico debe ser una llamada a la conciencia de todos los cristianos y cristianas de República Dominicana. Un examen de conciencia profundo, sin ropa, para decir transparente delante del altar de la Eucaristía. La solidaridad, la justicia y la fraternidad son efectos ineludibles del compartir el pan eucarístico. Su ausencia invalida la Eucaristía. Fíjense lo que dice Santiago. Hermanos, si realmente creen en Jesús nuestro Señor, el Cristo glorioso, no haga diferencia entre personas. Supongamos que entra en su asamblea un hombre muy bien vestido y con un anillo de oro, y entra también un pobre con ropa sucia, y ustedes se deshacen en atenciones con el hombre bien vestido y le dicen: tomen este asiento que es muy bueno, mientras que al pobre le dicen: quédate de pie, o bien siéntate en el suelo a mis pies. Díganme, se pregunta,
¿No sería hacer diferencia y discriminar con criterio pésimo? Miren, hermanos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No les dará el reino que prometió a quienes lo aman? Ustedes, en cambio, los desprecian. Y eso fue en una asamblea. La asamblea, la comunidad se reunía en asamblea, ¿verdad? Y partía el pan, la fracción del pan. Eso nos lo dice hoy a nosotros también. Nos lo dice hoy a nosotros. La sangre de Cristo, a la luz del resucitado, es el parto de esta humanidad. Es el parto. Todos sabemos lo que quiere decir parto, ¿verdad que sí? Todos sabemos. El parto de la humanidad, la sangre de Cristo, la sangre que nosotros comulgamos. La sangre es vida, la sangre es toda la vida, es Jesús. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. La sangre de Cristo engendra y da luz a la nueva humanidad de hermanos y hermanas. Por eso Jesús le dice a María Magdalena: ve a Galilea a decirle, ¿a quién? A mis hermanos y hermanas. De la Eucaristía nace la fraternidad, que nadie quiebra, porque el amor de la cruz y el amor de Jesús es inquebrantable. Nadie lo quiebra. Es un amor extremo, es un amor absoluto, que no se corrompió con nada, que no se corrompió en las tentaciones del desierto, que pasó por este mundo y no se corrompió. El amor verdadero, la donación verdadera. Esto es Pentecostés. La sangre de Cristo, creadora de la nueva humanidad, que nos hace hijos. La sangre, tenemos sangre biológica, pero la sangre de la iglesia es la sangre de Cristo, que a todos nos hace hermanos y hermanas. Si no hay esta fraternidad y esta hermandad entre el clero, entre los obispos, en comunión con el Papa, en la comunidad pequeña, la iglesia que está viva, en esa pequeñita comunidad donde tú estás o donde tú vas a acompañar, si no acontece eso, no hay Eucaristía. La fraternidad, el perdonarse, el reconciliarse antes de acercarse al altar, se tiene que hacer visible. Y termino haciendo algunas preguntas, algunas interrogantes. Ustedes pueden decir otras. ¿Cómo vivo y celebro la Eucaristía? ¿Soy pan? ¿Qué tipo de pan soy? ¿Cuál es la calidad de mi propio pan? ¿Soy cristiano o cristiana por conveniencia o por convicción? ¿Busco en todo amar y servir? Al comer su pan, somos también pan. Soy Eucaristía para esa humanidad deshecha, hambrienta y sin posibilidad de levantarse por sí sola, sin nuestras manos solidarias. Las tristezas, los gritos, los sufrimientos y las esperanzas de esa humanidad son también los míos. Nos da el pan de Jesús la suficiente fuerza para salir de nuestras esclavitudes personales, familiares y comunitarias. La Eucaristía me da esa fuerza profética que me impulsa a la misión de asumir la causa de Jesús, el reino de Dios y su justicia. Los que no tienen nada, los pobres, ¿tienen un lugar digno en la mesa del altar o son avergonzados? ¿Qué lugar ocupan ellos en nuestra vida, en el altar de nuestra comunidad e iglesia? Los emigrantes, y aquí yo le pongo, especifico, pobres, y en negrito, ¿no? Negro, ¿no? Porque los emigrantes ricos no tienen problema en ningún lugar del mundo.
quienes tienen problemas son los emigrantes pobres. Y a eso es que Francisco nos desafía a atender. Los emigrantes pobres, haitianos, venezolanos, etcétera, sienten que los cristianos y cristianas son Eucaristía para ellos. ¿Qué significa entonces celebrar la Eucaristía en el altar de un país como el nuestro, que grita y clama no a la impunidad y corrupción? ¿Nos sentimos motivados a sumarnos a esta lucha o nos sentimos indiferentes ante ella? Y con esto termino, con esta consecuencia ética de la Eucaristía. Todo el mundo estaba ahí. Es el preludio de la Eucaristía, este texto bíblico, que muchas veces lo rezamos y hablamos de él. El preludio de la Eucaristía, aquí está. Cuando toda la población estaba ahí y estaba Jesús cansado y los discípulos también, pero había mucha hambre. Y Felipe, un jovencito, le dice: maestro, aquí yo tengo nada más, aquí están unos pancitos, ¿verdad? Y le dice otro, es bueno cuando ustedes lean un texto bíblico, leerlo, si están en los 4 evangelios, léanlo los 4 para ver lo que dice, porque cada uno agrega una cosa importante, ¿no? Y le dice el otro: Jesús, pero esto es demasiado gente. Vamos nosotros a una salita para poder comer, porque es poco, lo que tenemos nada más da para nosotros. En la iglesia, según el evangelio, no se hacen mesas separadas. O se hace una mesa donde come todo el pueblo de Dios, conmigo, contigo y todos sus pastores, o no hay mesa. Porque en el altar solamente tenemos un altar, ¿sí o no? Eso lo tenemos que llevar al mundo de la vida, a la realidad. Y le dice Jesús, ¿qué le dice Jesús? Denles ustedes de comer. Denle ustedes de comer. No me despachen a la gente muerta de hambre. Saquemos todo lo que tenemos. Comencemos a sacudir el bolsillo. Saquemos de las carteras, de los bultos, lo que hemos traído y vamos a ponerlo en el medio. Y el texto bíblico dice que sobró no sé cuántos canastos. 12. Dice un texto bíblico, ¿no?, que sobró, el otro no especifica. Cuando la Eucaristía es vivida en el mundo, no habrán pobres. No habrán pobres. No habrán personas sin techo, sin tierra, sin vivienda, sin medicina. No habrán. Cuando la Eucaristía se haga realidad en el mundo. Esa es el grande desafío y la grande llamada. Tú y yo ser Eucaristía, ser pan bueno para el mundo. Pan bueno en el espacio donde tú estás. La iglesia nunca puede dejar de hablar de política, porque si no deja de hablar de la Eucaristía. El cristiano que está, díganme los partidos porque llegué aquí así, PLD, PRIista, llamen lo que ustedes quieran, tiene que llevar la Eucaristía ahí, en el partido donde él profesa. Y si es funcionario, tiene que llevar la Eucaristía allí, donde se decide la vida de los pobres. Y si es de la educación, tiene que llevar la Eucaristía con los alumnos para no formar dominicanos y dominicanas mediocres, sino con alta calidad educativa, porque es un auténtico profesor, porque lo da todo, porque lo entrega todo, porque prepara bien sus aulas y su clase. No tenemos que esperar que República Dominicana llegue a que todo el mundo se robe el dinero y no haberla denunciado antes, no impedirla, porque nosotros tenemos cristianos allí, ¿o no? Tenemos cristianos,
Tenemos cristianos en el mundo de la economía, ¿sí o no? Tenemos cristianos. Tenemos en el Congreso. En todos los lugares tenemos hombres y mujeres que se dicen católicos, pero que no son. Porque una cosa es decir yo soy católico y otra cosa es decir yo soy cristiano. Hombres y mujeres serios, por convicción, que colocan el punto de la I. Como dice el Papa Francisco, me duele que cuando baja un puntito en la bolsa económica es un escándalo, pero a nadie le duele la cantidad de gente que pasa hambre. Eso es lo que nos tiene que doler, que seamos Eucaristía viva en todos los lugares donde nosotros estamos, dándole de comer, lo que dice ahí, denles ustedes de comer.